Gloria a Dios, bendiciones, bendiciones. Le habla para usted el obispo Victorio, presidente del Concilio Apostólico JCO y presidente de la Torre de Oración Mundial. Estamos hoy acá en nuestro domingo, servicio especial que hacemos siempre a las 11:30 de la mañana. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que he titulado Reforma. La reforma de nuestras vidas por medio de la palabra de nuestro Dios. Y quiero invitarte a la palabra en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 1, que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo quiero aclarar algo muy en este versículo, porque muchas veces decimos solamente y cortamos este versículo. Decimos: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y hasta ahí se quedan los que están en Cristo Jesús. Pero hay una condición en esta palabra que dice: los que no andan conforme a la carne. Eso quiere decir que usted puede estar con Cristo Jesús, a favor de Cristo Jesús, hablar bien de la palabra de Dios, predicar aún la palabra de Dios, y eso no quiere decir que usted en ese momento no esté bajo condenación por algo, por un pecado manifestado sobre su vida, porque la palabra claramente dice que esta palabra tiene una condición, y la condición es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. ¿Estamos aquí? Y la palabra de Dios en el mismo libro de Romanos, capítulo 8, verso 14, nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no os habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Decimos amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, el mensaje lo he titulado Reforma. Y quise hablar sobre Romanos capítulo 8 porque es importante tener en cuenta siempre al Espíritu Santo en nuestra vida espiritual. Entonces, hay una gran diferencia entre frutos y dones, y quiero hablarte sobre eso. Hay mucha diferencia, y una diferencia bastante amplia, pero que muchas veces estamos siendo engañados porque aunque hay una diferencia muy grande, se asimila mucho su concepto. Entonces, hay una diferencia entre frutos y dones, y ahí se conocen los falsos profetas, los falsos predicadores, que se manifiesta en uno y que se manifiesta en otro. Ok, el predicador puede tener dones. Usted puede tener muchos dones. Yo puedo tener muchos dones espirituales, pero no predicar exactamente santidad, como habla la palabra en Romanos capítulo 8, verso 1 y el verso número 14. Entonces, porque muchas veces nosotros podemos predicar, claro que sí que puedo predicar, pero estamos predicando con los dones y exactamente no estamos predicando santidad. ¿Por qué? Porque esa clase de predicadores, esa clase de personas espirituales, entre paréntesis, no buscan ellos mismos la santidad. Y como ellos no buscan la santidad, no pueden predicar santidad, sino predican la palabra de Dios por medio del don espiritual que poseen. Entonces, la marca de un verdadero predicador son los frutos del Espíritu.
Una verdadera marca de un predicador son los frutos del Espíritu. Y te voy a llevar al libro de Gálatas, voy a llevarte al libro de Gálatas para en el capítulo 5. Pero primero quiero hablarte sobre las diferencias principales entre frutos y dones espirituales. Esto radica en su naturaleza, la naturaleza y el propósito del don y el propósito del fruto. Entonces, el propósito, el fruto, es el resultado del carácter reformador, transformador, por la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, en la vida de una persona. Entonces es el resultado del carácter del Espíritu Santo en la vida del creyente, mientras que los dones son capacidades. Una cosa es transformación por medio del Espíritu Santo en el carácter de una persona, para que esa persona pueda ser sometida a la voluntad de Dios y hacer lo que es la voluntad de Dios. A cambio, los dones espirituales son capacidades o manifestaciones sobrenaturales. Sí, son sobrenaturales que el Espíritu otorga para servir a otros y también para edificar la iglesia. Entonces, el fruto del Espíritu, su naturaleza, se refiere a la cualidad y virtud que se desarrolla en la vida de un creyente como resultado de la obra del Espíritu Santo en su vida. Y el propósito es reflejar el carácter de Dios y manifestar su amor, su gozo, su paz, su paciencia, su benignidad. El propósito es mostrar los frutos del Espíritu que habla el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22. ¿Y cómo puedo yo desarrollar? Eso se cultiva a través de la comunión con Dios, la obediencia a la palabra y la práctica de las virtudes, la práctica de lo que Dios desarrolla en tu ministerio. ¿Estamos aquí? Entonces, la naturaleza del don son capacidades sobrenaturales otorgadas por el Espíritu Santo para servir y edificar la iglesia. Y el propósito es capacitar a los creyentes para llevar a cabo diferentes ministerios y servicios dentro de la comunidad cristiana. Se recibe por gracia de Dios, un regalo de Dios, y no se desarrollan mediante el esfuerzo humano. ¿Qué pasa? Los dones, el llamado de Dios es irrevocable. En un determinado momento usted desarrolló la capacidad para recibir del Espíritu esa dotación de dones, pero llegó un momento determinado que usted se apartó, que usted se alejó. Entonces solamente usted queda con la capacidad de los dones, y usted va a usar los dones conforme a lo que usted está viviendo en ese momento. Si usted está viviendo conforme a la carne o si usted está viviendo conforme al Espíritu, esos dones espirituales lo va a guiar entonces en la estación donde usted se encuentre habitando, donde usted se encuentre viviendo. Entonces, la marca de un verdadero predicador son los frutos del Espíritu. ¿Estamos aquí? Entonces, el predicador puede tener dones, pero no predicar santidad, porque ellos mismos nos buscan la santidad. ¿Por qué no buscan la santidad? Porque no andan en el Espíritu, andan en las obras de la carne. Por lo tanto, van a ser dirigidos por las obras de la carne. Entonces, un falso maestro, un falso profeta, un falso apóstol, un falso pastor, un falso obispo, un falso sacerdote, etcétera, un falso guía espiritual, no depende del Espíritu, sino depende de los dones. Depende de los dones que una vez
fue dotado por la búsqueda que tuvo en un momento determinado de su vida, pero como los dones son irrevocables, esos dones permanecen sobre esa persona. Y si esa persona se aparta de Dios, si esa persona empieza a caminar en la estación de la carne, lógicamente que va a ser guiado por la carne y no va a ser guiado por el Espíritu. Entonces, un falso maestro no depende del Espíritu, sino depende de los dones, porque no hay frutos espirituales sobre él. No hay frutos espirituales sobre él, sobre ellos, sobre esas personas que están predicando en los altares, pero no tienen los frutos del Espíritu. Y la Biblia dice que por los frutos le reconoceréis. Entonces, ¿por qué no se someten al Espíritu? No viven en el Espíritu, sino viven conforme a la carne. ¿Qué dice la palabra en Gálatas capítulo 3, verso 1 al 3? Dice: oh Gálatas insensatos, mira lo que dice la palabra aquí. Os fascino para obedecer a la verdad, a vosotros antes cuyo ojo Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? Ahora ve lo que dice: tan necio soy, habiendo comenzado con el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Esas son personas que en un determinado momento se consagraron, buscaron de Dios, fueron dotados, fueron bendecidos con este regalo, porque es un don, es un regalo, y empezaron a manifestar llenos del Espíritu estos dones espirituales, junto con los dones, junto con los frutos del Espíritu. Pero llegó un momento determinado que fueron tan necios que se apartaron del Espíritu, y la Biblia dice, y terminaron y acabaron por la carne. Entonces, si vas a Gálatas capítulo 5, verso 19, dice la palabra de Dios en el verso 19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, diserciones, herejía, envidias, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mira claramente lo que Gálatas, el libro de Gálatas habla allí en lo que son las obras de la carne. Entonces, un falso maestro, un falso profeta, un falso líder espiritual no depende del Espíritu, no depende de los frutos del Espíritu, sino depende de los dones espirituales, porque no hay frutos espirituales sobre ellos, porque no se someten ellos al Espíritu. Entonces, usted no puede evaluar el nivel espiritual de un predicador por sus prédicas. O sea, usted no puede evaluarme a mí, usted no puede evaluar a ningún predicador por su predicación. No puede evaluar el nivel espiritual en la estación donde ese hombre se encuentra por su predicación o por su prédica o por su capacidad de conocer las Escrituras, de conocer la Biblia. ¿Por qué? Porque ese es un don. Y esa persona se puede estar moviendo en el don. Se mueve en el don. Mas no hay fruto del Espíritu sobre sus vidas. Usted tiene que evaluar
y pasar por un filtro el testimonio del predicador. Y el filtro se llama fruto del Espíritu. Se llama Gálatas capítulo 5, verso 22, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Usted tiene que evaluar y pasar por un filtro el testimonio del predicador. Y el filtro se llama los frutos del Espíritu. Entonces, ¿cuál es el comportamiento? ¿Cuál es el comportamiento de ese predicador en su casa, en su trabajo, en su comunidad? ¿Cuál es allí su comportamiento? ¿Cuál es su actitud frente a las circunstancias? ¿Cuál es su actitud frente al proceso y cuáles son sus mensajes de influencia? Influencian al dinero, influencian a la avaricia, influencian al oro, influencian a la prosperidad o influencian a la santidad, a la búsqueda, al amor. Predican los frutos del Espíritu. Entonces, ¿cuál es el programa que tiene ese predicador para cumplir la religión de la iglesia, la obra física que tiene que tener la iglesia? Entonces, esa iglesia tiene programa para atender a las viudas, esa iglesia tiene programa para atender a los presos, a los enfermos, a los forasteros, a los huérfanos. ¿Cuál es la actitud del predicador y de la iglesia con estas responsabilidades espirituales que tiene que tener la iglesia y que tiene que tener un hombre de Dios? Ahí es donde se evalúa, en lo que es Gálatas capítulo 5, verso 22, o el verso 19. ¿Cómo se está moviendo ese predicador y qué es lo que se mueve en la iglesia? ¿Y cuál es el testimonio de ese hombre en la iglesia? Entonces, ¿cuál es la actitud del predicador y de la iglesia con estas responsabilidades espirituales? Entonces se necesita una reforma, como he titulado este tema. Se necesita una reforma y no que se levante otro Martín Lutero. Yo no estoy hablando de esa clase o de ese tipo de reforma, no. Te estoy hablando que el impío, te estoy hablando de la persona que ahora mismo no está relacionado con ningún ministerio en la iglesia. Esas personas no son tontas. Y hay muchos predicadores que no tienen fruto del Espíritu, sino solamente sobreviven con los dones espirituales, que ellos piensan que estas personas son tontas. Ellos saben, esas personas saben quién es de Dios y quién no es de Dios. Entonces, ¿cómo yo voy a pretender, o cómo usted va a pretender, o cómo un líder espiritual va a pretender que si yo vestía de una forma cuando yo estaba en el mundo, si yo vestía de una forma extravagante, una forma no decorosa, y después cuando estoy convertido a Cristo sigo haciendo lo mismo, entonces ¿dónde está la reforma de mi vida? ¿Dónde está el cambio de mi vida? Los dones espirituales que tú puedes tener en tu vida no exactamente te van a corregir y te van a reformar. Te reforman son los frutos del Espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿dónde está la reforma de mi vida? ¿Dónde está la reforma de tu vida? Tú tienes que mirarte a un espejo. Tú tienes que verte en Gálatas capítulo 5, verso 22. Ese es un gran espejo que tú tienes que tener. ¿Dónde están los frutos? ¿Dónde está el cambio en mi vida? ¿Dónde está la reforma que hizo el Espíritu Santo sobre mi vida? Entonces, yo necesito proyectar el cambio que habla la palabra de la nueva criatura que yo soy. La Biblia dice
toda cosa vieja pasó y todas aquí son hechas nuevas. Entonces, si todas las cosas viejas pasaron y todas aquí son hechas nuevas, yo tengo que proyectar una reforma del cielo. Yo tengo que mostrar una reforma espiritual. Yo tengo que mostrar una reforma, y esa reforma se llama testimonio. Yo tengo que mostrar un cambio a la gente. Yo tengo que mostrar un cambio a la gente. Por eso es que hoy día la gente ya no respeta a pastores. La gente ya no respeta a pastores. La gente respeta más a un policía que a un pastor. La gente respeta más a un maestro de clase que a un pastor. La gente, anteriormente los pastores eran muy respetados, muy respetados. Ahora no. ¿Sabes por qué? Porque se ha perdido la reforma. Se ha perdido verdaderamente el temor a Dios. Entonces, Pablo muestra en su vida la reforma. Pablo mostró la reforma en su vida y estimó como basura todo lo que él tenía y todo lo que él poseía y todo lo que él era. Él lo asumió como basura y tomó al Espíritu Santo y empezó a reformar su vida. Juan el Bautista también mostró ser una voz que proyectaba la reforma. Juan el Bautista fue tan grande como profeta, conocido como un gran profeta, porque él proyectaba cambio, él proyectaba una reforma sin acreditarse que él era el Cristo. Lo que pasa es que hoy día no estamos mostrando, no estamos proyectando una reforma que lo haya hecho el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y por esa causa queremos suplantar el lugar de Cristo en la iglesia, queremos suplantar el lugar del Espíritu Santo en la iglesia, y no estamos midiendo esa consecuencia que está trayendo mucho daño del testimonio de la iglesia. No estamos llevando verdaderamente la religión de la iglesia. Estamos enfocándonos en decir que no somos religiosos, sino tenemos relación con Dios. Y la relación con Dios es buena porque cultiva los dones espirituales sobre nuestras vidas. Pero la Biblia también habla en el libro de Romanos que si tu fe no tiene obra, tu fe es muerta. Y si somos salvos por medio de la fe que tenemos en Cristo, entonces tu fe que estás poniendo en Cristo para habilitar sobre tu vida el don, el regalo de salvación sobre tu vida, entonces tienes una fe muerta. Una fe que no te está trayendo ningún beneficio entonces por haber apartado, hecho a un lado lo que dice la palabra de Dios en el libro de Santiago capítulo 1 verso 27, que es practicar la verdadera religión, que es visitar a las viudas, guardarnos en mancha de pecado del mundo. Esta es la verdadera religión, visitar al huérfano, al preso, al menesteroso, visitar verdaderamente y levantar proyectos y programas para ayudar a esa gente. Entonces, Juan el Bautista no hablaba de prosperidad. Juan el Bautista lo que hablaba era de arrepentimiento y de santidad. Eso es lo que hablaba Juan el Bautista. Pero los predicadores que pretenden solamente hablar de cosas nuevas y dicen el evangelio es nuevo, la misericordia es nueva, siempre buscan un versículo para argumentar y aprobarse ellos mismos de lo que están predicando en los altares. Entonces tú nunca viste a un Juan el Bautista hablando de prosperidad, sino hablando de arrepentimiento y de santidad. Pero predicadores que dependen de sus talentos y dones para predicar, pero no hay fruto de espíritu sobre su vida. Y si no hay fruto del espíritu sobre su vida, no hay temor de Dios. Y como no hay temor de Dios, lógicamente que ellos van a empezar a predicar lo que a ellos les parecen. Ellos solo van a hablar de prosperidad y la predicación a personas
que verdaderamente necesitan sanidad interior. Usted no puede predicarle prosperidad, casa nueva, carro nuevo, pozo de petróleo frente de tu casa, se abre los cielos y llueve oro solamente en tu casa porque tú eres lindo y hermoso, si esa persona lo que tiene una necesidad, necesita ser ministrado, necesita sanidad interior. Entonces le están diciendo a las personas, te van a bendecir y te van a prosperar. No es malo, o sea, no estoy hablando mal de la prosperidad. Dios en su corazón tenía el deseo que seamos prosperados en todas las cosas. No es malo, pero no es el objetivo principal de Dios. No hay un dicho por ahí que dice, sin salud, ¿para qué tener dinero? ¿Para qué tener trabajo si no tengo salud? Entonces, lo primordial, lo principal que Dios quiere para nosotros es que nosotros seamos libres, seamos limpios, seamos purificados, seamos sanados en nuestro interior antes de recibir todo el oro y toda la plata y todo el oro del cielo. Y todo eso necesitamos ser limpios. Entonces, esta gente necesita a un predicador que le lleve. Necesita un predicador que conozca el camino hacia el monte. Ese monte que te hablo fue donde subió Moisés, donde Moisés fue purificado, donde Moisés fue limpio en su corazón de la lepra. O sea, usted necesita un predicador lleno de los frutos del Espíritu, que verdaderamente se ocupe de usted, se ocupe de la oveja del Señor. Un predicador que verdaderamente conozca el camino, que conozca el camino a ese lugar, al monte, que conozca el lugar, que conozca ese lugar. ¿Por qué? Porque usted necesita ser guiado a ese lugar para limpiarse de toda lepra espiritual, de toda carga espiritual, de toda enfermedad espiritual. Usted necesita un predicador que conozca ese camino, que conozca ese lugar, que se le revele ese lugar. Y solamente se le revela es por medio del Espíritu Santo. O sea, no hay predicadores ministrando sanidad, liberación. Muy pocos están haciendo eso. Y hay muchos que están ministrando sanidad y liberación, pero están atados y llenos de lepra, sobreviviendo tan solamente con el talento y con los dones como el rey Saúl. Al rey Saúl se le había apartado el espíritu, pero seguía siendo rey porque los dones son irrevocables. Pero no había presencia de Dios sobre su vida. ¿Sabe cuántos líderes espirituales no hay presencia de Dios sobre su vida? No hay los frutos del Espíritu sobre su vida. Solamente están sobreviviendo con los talentos y con las habilidades que pudieron haber tomado una oportunidad de su vida, como fueron los Gálatas en el capítulo 3. Fueron insensatos, fueron tontos. Fueron necios. Dice el versículo 3, tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vayas a acabar con la carne. Habías comenzado bien, ya ahora estás caminando en un nivel que solamente los necios habitan. Entonces necesitamos una reforma. Necesitamos que la gente, que el mundo vea
que lo que se está predicando en las iglesias, lo que usted está predicando como ministro y lo que se está manifestando en los altares, los mensajes que se están dando, que son verdaderamente revelados por el Espíritu Santo. Se habla más del ser humano en el púlpito que de Dios. Se danza más en el púlpito que se busca revelación del Espíritu en los altares. Juan el Bautista le predicó a escribas y a fariseos y a reyes, a emperadores, pero le predicaba algo, le predicaba arrepentimiento. Él no le predicaba otra cosa. Lo que pasa es que son mensajes en el cual aquella persona que habita en la carne no lo va a enseñar, porque ellos saben que son temas que implican tener carácter de Dios, que implican tener carácter del Espíritu. Porque si usted no está lleno del Espíritu Santo y usted no tiene los frutos del Espíritu Santo, cuando usted vaya a hablarle a una persona, si esté hablándole de la Biblia, usted lo va a fracturar, usted lo va a inflamar, usted lo va a moretear. ¿Por qué? Porque usted lo está haciendo dirigido por la carne. Usted lo está haciendo dirigido por la carne y se está basando a que usted fue un hombre o es un hombre que está lleno de dones y de talentos. Pero no lo va a corregir, no lo va a restaurar. ¿Por qué? Porque no hay amor, no hay frutos del Espíritu. Y como usted sabe que usted anda mal y como usted sabe que los frutos del Espíritu no operan sobre su vida, entonces usted no predica esos temas, porque usted sabe que al predicar esos temas, la gente de la iglesia se le va a ir porque se van a sentir ofendidos, se van a sentir confrontados, y no confrontados con el Espíritu, sino confrontados con piedras de los altares, porque el que está predicando en el altar es un hombre lleno de talentos y dones, y no es un hombre de los frutos del Espíritu, con temor a Dios y con revelación del Espíritu Santo. Usted tiene que tener mucho cuidado con eso. Eso le pasaba a Nicodemo, eso le pasaba a los escribas, eso le pasaba a los fariseos. Tanto así que Jesús tuvo que corregir y decir, no, porque la gente se sentía ofendida cuando un fariseo le hablaba. La gente se sentía ofendida, maltratada cuando un fariseo le hablaba, cuando un escriba le hablaba. Aunque le estaban hablando por la palabra de Dios, no le estaban hablando nada malo, le estaban hablando por la palabra de Dios, por la fuente donde ellos se manifestaban, no eran el correcto. Entonces Jesús tuvo que decirle, vamos a hacer una cosa, hagan lo que ellos dicen que hagan, porque ellos te están diciendo que hagan lo que dice la palabra de Dios. Lo que pasa es que ellos generan desconfianza, ¿por qué? Porque ellos no tienen testimonio, ellos son unos fariseos, unos escribas, pero eso sí, no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no tienen testimonio. Así hay predicadores de hoy en día que están predicando y predican la verdad de Dios, no predican mentiras, predican las escrituras, ¿basado a qué? A un talento y una habilidad. Tienen talento y tienen habilidad, pero la gente duda de ellos, la gente no le quiere creer. ¿Sabe por qué? Porque no tienen los frutos del Espíritu sobre su vida. Y todo lo que hablan trae inflamación, trae descontento, aunque sea palabra de Dios. Estamos aquí. Y fíjate este ejemplo. Jesús le predica a Nicodemo.
No le predicó a un impío, a un nuevo creyente o a un incrédulo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un maestro de la ley, era un principal de la sinagoga. Nicodemo era un hombre que no entendía el nuevo nacimiento. No conocía, no entendía. Nicodemo predicaba y enseñaba como hay muchos hoy día, muchos Nicodemos predicando y enseñando las Escrituras, pero que no saben como nunca lo hizo Nicodemo. No saben, no entiende el significado del nuevo nacimiento. Personas que no han nacido de nuevo, predicando en los altares. Personas que no han nacido de nuevo enseñando las Escrituras. Personas que no han nacido de nuevo orando por milagros, por liberación, por sanidad interior, haciendo tantas actividades en las iglesias, y son unos Nicodemos. Necesitan encontrarse con un Jesús. Necesitan encontrarse con Jesús. Porque hay confusión en sus vidas. No tienen el verdadero concepto del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento significa agua y espíritu. Eso es lo que transforma, eso es la reforma. La reforma que viene en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, esa reforma representa el Espíritu Santo, el bautizo del Espíritu. Nicodemo se preguntaba: Señor, ¿me tengo que entrar nuevamente en el vientre de mi madre? No, el que no nazca de agua y de espíritu, Nicodemo. El que no nazca de agua y de espíritu. Usted puede tener muchos talentos, muchas habilidades y no conocer el camino del monte. Usted puede estar lleno de habilidades y talento y no tener una relación con Jesús. Y por eso es que está lleno de tanto y de tanta lepra. Habita en Gálatas capítulo 5, verso 19. Usted necesita una reforma. Usted necesita tener una mudanza. Usted necesita salir de habitar en Gálatas capítulo 5, verso 19 y habitar en Gálatas capítulo 5, verso 22. A usted se le tiene que revelar la cruz. Dice la palabra de Dios: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y después Pablo habla en el verso 14, capítulo 6, dice: pero lejos estoy de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. ¿Estamos aquí? Usted tiene que tener la revelación de la cruz. La cruz representa, simboliza el altar donde fue crucificado, donde fue expiado el sacrificio del perdón de los pecados. Y no fue Barrabás el que estuvo allí porque no calificaba. Fue Jesús el que estuvo en ese altar, en este altar. Por eso que Jesús le dijo: cada quien tome su cruz y sígame. El que quiere venir en pos de mí, cada quien tome su cruz y sígame. Si usted quiere ir en pos de Jesús, usted tiene que tomar la cruz y seguir a Jesús.
Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si usted no lleva la cruz, ¿en dónde usted va a crucificar la carne? Sino que el pecado fue condenado en la carne. Como el pecado fue condenado en la carne, Dios le permite a usted llevar como sacerdote que es usted, llevar la carne ahora llena de ese pecado a la cruz. Y si se quiere glorificar en algo, glorifíquese en la cruz de Jesús. Entonces Juan el Bautista, usted nunca lo vio predicando prosperidad y carro nuevo y casa nueva. Necesitamos tener una reforma. Necesitamos mostrar la proyección de un cambio. Usted tiene que mostrar la proyección de un cambio. Si una persona consume droga y va a un centro de rehabilitación, esa persona va allá para tener una reforma en su vida. Y cuando esa persona sale del centro de rehabilitación, sea un drogadicto, sea un alcohólico o cualquier tipo de enfermedad que amerite un tratamiento psiquiátrico, psicológico, estar sometido, aislado, y cuando esa persona sale, esa persona necesita proyectar el cambio. Usted necesita proyectar la reforma que la palabra de Dios hace en su vida. Usted necesita mostrar esa proyección para que las personas puedan creer en el Evangelio. Pero si usted sigue siendo el mismo, pero vestido de sacerdote, sigue siendo el mismo, vestido de pastor, vestido de apóstol, de maestro, de evangelista, de profeta, de obispo, de etcétera, vestido de líder espiritual, pero usted no está proyectando un cambio, entonces usted es un falso profeta, usted es un falso maestro, usted es un falso apóstol, usted es un falso líder, porque usted está dependiendo solamente de talentos y habilidades, dones, que en una oportunidad fueron vaciados del Espíritu como regalo para usted, porque usted se consagró en un tiempo, como dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas, pero por necio, dice la palabra de Dios claramente en el versículo 3, que tan necio, habiendo comenzado con el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Entonces, tenemos que creer que necesitamos una reforma en nuestras vidas. Necesitamos una reforma en nuestra vida. Gálatas capítulo 5, verso 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, un falso maestro, profeta, apóstol, pastor, ellos no dependen del Espíritu, por eso es que no le importa. Ellos dependen de los shows que puedan hacer en el altar. Ellos dependen de sus dones, de su creatividad, porque no hay fruto del Espíritu sobre ellos. Porque ellos no se someten al Espíritu Santo, no viven conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. Entonces usted no puede evaluar el nivel espiritual de un predicador por sus prédicas. ¡Wow! Ese predicador me hizo que los pelos se me pusieran de punta. Sentí un escalofrío. Usted no puede evaluar el nivel espiritual de un predicador por sus prédicas, ni por su capacidad de conocer la Biblia, las Escrituras, porque eso es un don, y ellos se mueven en don, en habilidades y en talento. Entonces, no, que se me pararon los pelitos, ellos aprovechan de decir, ese fue el Espíritu Santo.
Es que se me pararon los pelitos, sentí como el piel de gallina, sentí algo extraño, obispo. Ay, sentí algo. Usted tiene que evaluar y pasar por un filtro el testimonio del predicador, no el mensaje, el testimonio del predicador. Y el filtro se llama Gálatas capítulo 5 verso 22 o Gálatas capítulo 5 verso 19, en donde habita ese predicador y que se manifiesta sobre ese hombre. ¿Estamos aquí? ¿Cuál es el comportamiento de ese predicador en su casa, en su trabajo, en su comunidad? ¿Qué hace? ¿Cómo viste? ¿Cómo habla? ¿Cuál es la relación que tiene él en sus mensajes? ¿Cuáles son los mensajes que predica? ¿Cuál es el programa que tiene en la iglesia? ¿Cuál es la influencia que él tiene sobre los mensajes que predica? ¿Predica dinero? ¿Predica avaricia? ¿Predica oro? ¿Predica prosperidad? No es malo nada de eso. Pero no es lo principal que Dios quiere. Dios quiere que seamos llamados a arrepentimiento. Que seamos llamados a arrepentimiento. Que prediquemos santidad. Que prediquemos doctrina. No que prediquemos tanto sensacionalismo. Tanto emocionalismo. Un mensaje sensacionalista. Tiene que tener mucho cuidado si usted se está congregando en una iglesia sensacionalista. Usted tiene que entrar en una iglesia que se predique la palabra de Dios. Que el predicador tenga testimonio. Que el pastor tenga buen testimonio para que usted sepa que esa palabra que está saliendo de ese altar no solamente le va a parar los pelitos, sino que va a traer sanidad interior sobre su vida. Va a traer restauración sobre su vida. ¿Estamos acá? ¿Cuál es la actitud de ese predicador en la iglesia? ¿Lo pone a hacer una fila para saludarlo? ¿O usted tiene que pedir una audiencia para saludarlo? ¿O cuando lo va a saludar vienen 4 guardaespaldas y le dicen, usted no puede tocar el ungido? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Una cosa es no interrumpir la vida privada de un ungido. Una cosa es pasar arbitrariamente a la presencia de un ungido. Y otra cosa es respetuosamente, si se da el caso, el momento, y usted puede estar cerca de un ungido, y usted se quiere acercar a darle la mano, a saludarlo, porque hay que evitar ese encuentro. Porque son los súper protegidos. Son los súper Bruce Lee de la iglesia. No. Como dice un muchacho por el título, no. Así no. Entonces se necesita una reforma. Y no la reforma de Martín Lutero. Porque no estoy hablando sobre eso, como dije. Estoy hablando que hoy día ya la gente ya conoce, la gente ya diferencia quién es un hombre de Dios y quién no es un hombre de Dios. La gente no se está engañando. Bueno, mi gente, Dios me le bendiga, los quiero mucho. Acuérdense, yo soy el obispo Victorio. Me pueden buscar en TikTok como obispo Victorio y seguirme. Y también me pueden buscar en el canal de YouTube como Obispo Victorio Donato. Y ahí también pueden suscribirse en mi canal, es gratuito. Así que Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Acuérdense de este tema de hoy, reforma. Necesitamos proyectar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Necesitamos proyectar la verdad de Dios. No podemos decir que la verdad me hace libre si yo sigo atado a mi vida pasada. No puedo predicar que la verdad, conoceréis la verdad y la verdad me va a hacer libre si todavía no puedo proyectar
una reforma en mi vida hecha por el Espíritu Santo. La reforma es hecha por el Espíritu Santo, no es hecha por los libros, ni por psicólogos, ni por psiquiatras. Son hechas por el Espíritu Santo. La reforma más grande que puede tener un hombre es que ese hombre sea evidentemente y pueda proyectar los frutos del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones.